Les voy a presentar al ponente del día de hoy, que es, permítanme, es el hermano Lenin, que ya ha estado con nosotros la anterior sesión, el doctor Lenin Zarzosa Santos, experto jurista y activista social ecuatoriano, miembro del equipo legal de la iniciativa Cuencas Sagradas de litigio estratégico en materia de defensa de derechos colectivos y de la naturaleza, colaborador del equipo de defensa de derechos humanos de la COICA, miembro del equipo legal de CONAI para la defensa de luchadores sociales y defensores de derechos humanos criminalizados y perseguidos políticos, miembro del equipo legal de la Asociación de Víctimas Inocencio Tuncubi, del Paro Nacional de octubre de 2019 por justicia para las víctimas de la represión policial, miembro de la Comisión de Justicia Indígena del Movimiento Indígena y Campesino Cotopaxi, MIC, dentro del proyecto de fomento de una cultura de paz y democracia a través del fortalecimiento de la justicia indígena de la Unión Europea, consultor especializado en garantías constitucionales, derechos colectivos y de la naturaleza, abogado litigante en materia penal y constitucional, asesor de la Comisión de Derechos Colectivos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional del Ecuador, asesor político del Movimiento Indígena y Campesino Cotopaxi MIC, asesor jurídico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI, asesor jurídico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAI, abogado de la Universidad Central del Ecuador, diplomado en corrientes contemporáneas del constitucionalismo, del Centro de Estudios Especializados en Derecho SEAT, en Querétaro, México. Es un gusto volver a tenerte, Lenin, en este espacio y que puedas compartir toda tu experiencia con nosotros. El espacio es todo tuyo. Gracias, Rubén. Saludos a todos los compañeros y compañeras asistentes a este curso. Bueno, vamos a avanzar. Siempre el tiempo estamos corriendo con eso, ¿no? Voy a compartir la presentación del día de hoy. En el cual abordaremos, bueno, esta temática clave en cuanto a los mecanismos nacionales de protección, ¿no? En la anterior sesión estábamos viendo revisamos parte de la normativa que se refiere a consulta, y ahora pues el objetivo es poder tener claro los mecanismos de protección de derechos y el mecanismo, y específicamente, digamos, con respecto al tema de consulta previa, ¿no? Y una serie de mecanismos constitucionales para la protección de derechos fundamentales. Bueno, el antecedente clave que podemos mencionar, o el origen de todo, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que adopta las Naciones Unidas en 1948, el cual el Ecuador es suscrito. De ahí nacen todos los principios que rigen la protección pro ser humano, ¿no? Que tienen sus características y rigen a nivel mundial, ¿no? Es el primer instrumento y el cual hasta el día de hoy se viene desarrollando y establece la protección universal de los derechos humanos, y del cual también se genera en los últimos tiempos la protección específica a los defensores de derechos humanos, ¿no? Así, a breves rasgos, el Instrumento Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos establece una protección universal de estos, ¿no? Que exige a los estados las garantías del caso y el desarrollo de mecanismos de instrumentos internos para que puedan acceder la población en general y específicamente los defensores de derechos, ¿no? Estos mecanismos están en constante, cabe mencionar, en constante evaluación por el sistema ONU, el cual establece algunos mecanismos para evaluar a los estados en cuanto a su cumplimiento.
Cabe mencionar que el Ecuador ha tenido dos llamados de atención en esto. Uno por protección de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y dos, por protección de los defensores de derechos humanos. Es decir, el Ecuador ya ha tenido evaluaciones en el cual han señalado algunas deficiencias al respecto. Es decir, que los instrumentos de protección o no estaban siendo aplicados o carecían de eficacia y de acceso a la población, ¿no? Los derechos, cabe mencionar los principios por los cuales se rigen los derechos humanos, ¿no? Porque, digamos, los tenemos presente, pero de alguna manera como una cuestión general. Es decir, no hemos profundizado en el análisis de qué es lo que realmente significa, ¿no? Y en este caso igual he puesto los principios básicos, claves, ¿no? Universales, es decir, rigen, el primero, ¿no? Rigen todo el sistema mundo. Bueno, hay algunas corrientes doctrinarias del derecho que mencionan de que esta universalidad estaría sujeta de acuerdo a una serie de culturas que rigen en el mundo, pero como principio los derechos humanos son de protección universal, ¿no? Son inalienables, es decir, no pueden ser enajenados, no es que pueden ser revocados por los estados, ni tampoco renunciados de manera individual, ¿no? Estos rigen de manera general. Son indivisibles, no se puede dividir entre ellos, y de ahí viene el principio de interdependencia. También la protección de un derecho va a garantizar el avance de otro, es decir, son integrales, ¿no? Tiene una aplicación integral, general, no se puede dividir la aplicación de estos derechos. Mencioné, ya son interdependientes de unos de otros. El acceso de un derecho va a garantizar la aplicación de todo el sistema, ¿no? Y asimismo la violación de un derecho va a ser la puerta de entrada para la violación de una serie de derechos que se desprenden o que están relacionados unos de otros, ¿no? Y bueno, bien, el principio también son inseparables, ¿no? Son inseparables tanto entre ellos como del propio ser humano. Es decir, no se puede aplicar no se puede separar de la misma existencia del ser humano, ¿no? ¿Quién es el actor principal en esto, en la protección y en la aplicación de estos mecanismos, ¿no? Es indiscutiblemente la sociedad civil, ¿no? Que es la llamada a garantizar, a velar, ¿no? Y a mediar entre estados y población y grupos para la aplicación de estos instrumentos y para su protección total, ¿no? La sociedad civil ha jugado un papel fundamental en el desarrollo, sobre todo, de los instrumentos de protección de los defensores de derechos humanos, ¿no? Entiéndase sociedad civil como todo el conjunto de la sociedad organizada, ONGs, partidos políticos, movimientos sociales, ¿no? Todo lo que concierne a la organización de la población con un fin específico, en este caso la defensa de los derechos humanos, ¿no? Aquí estarían los pueblos y nacionalidades de manera general, ¿no? Establecemos todo aquí están inmersos todo lo que tiene que ver con organizaciones, ¿no? De distinto tipo. Estos son insisto, estos son los que han desarrollado y los que están llamados a aplicar los mecanismos de instrumentos de protección de los derechos humanos, ¿no? Como mencionaba, el punto central que tiene la sociedad civil, en el cual están inmersos las comunidades, pueblos y nacionalidades y todas sus formas de organización, que con otros sectores están llamados a la protección, o su objetivo fundamental es la protección de los derechos individuales y colectivos
¿no? Para una respuesta inmediata frente a amenazas latentes, ¿no? Ya veremos más adelante cómo se ha actuado en amenazas latentes a la violación de derechos humanos, ¿no? Sociedad civil y alertas de derechos humanos. Bueno, aquí veremos, como mencionaba, en el Ecuador existe ya existe una red, una serie de organizaciones que están trabajando día a día para el cumplimiento y para la protección de los defensores de derechos, ¿no? Y que tienen mecanismos de monitoreo para el cumplimiento de estos y que están en constante traslado de información a todo el sistema ONU y al sistema interamericano. Y que están participando constantemente, sobre todo de los llamados que hacen estos organismos, ¿no? Podría mencionar la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU, que tiene amplia trayectoria, ¿no? Que se desarrolló en esta organización, abarca un sistema de organizaciones de la sociedad civil, que incluso está la CONAIE, el movimiento indígena, en su fundación, ¿no? La cual se desarrolló durante la época se fundó durante la época de la dictadura, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, y es una de las organizaciones que más ha venido trabajando el tema y que ha desarrollado en el Ecuador. A partir de esta se han desprendido una serie de organizaciones que están trabajando en la lucha específica de defensa de los derechos humanos, ¿no? Ha tenido varios casos importantes, como el caso último, el caso Furukawa, el cual, mediante una alerta de CEDU, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, se logró visibilizar, después de igual una lucha constante, que en el Ecuador existía una empresa el cual tenía trabajadores en estado de semiesclavitud, que no recibían pagos, que no tenían ningún tipo de garantía y que eran obligados a trabajar sin ninguna compensación de por medio. Fue un caso sonado bastante fuerte y que, bueno, habla de justamente esto, la aplicación de instrumentos para la protección de derechos, ¿no? Eso por mencionarles un caso y una organización, digamos, tradicional en el Ecuador que ha venido desarrollando toda esta temática, ¿no? Y como un ejemplo de una organización no gubernamental que ha tenido una participación activa en esto. Seguimos. ¿Qué busca fundamentalmente en el sistema de alertas? Es un sistema que está, es un espacio, un sistema que está monitoreando constantemente la aplicación y la posible violación de derechos fundamentales, ¿no? En este momento existen ya una serie de organizaciones. Yo les mencioné la primera, la que desarrolló en el Ecuador este tipo de organizaciones, de líneas para la defensa de derechos humanos, pero a partir de estas se han desprendido una serie de organizaciones, ¿no? En este momento igual tenemos un constante actividad, un constante monitoreo de organizaciones de derechos de mujeres, por ejemplo, ¿no? Que están trabajando de manera ardua en cuanto al cumplimiento de sus derechos y protección y proyectos de ley, etcétera, destinados al avance de estos, ¿no? Con respecto a pueblos y nacionalidades, quienes han cumplido un rol fundamental han sido las organizaciones, ¿no? Las organizaciones de los mismos, del mismo sistema del movimiento indígena en el Ecuador, ¿no? Hablamos de COICA, hablamos de CONAIE, hablamos de CONFENIAE, ¿no? Han jugado un papel fundamental para la protección y para el avance de derechos de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Con algunas alianzas, evidentemente, pero que
han sido los actores fundamentales en el país. Ahora, ¿qué es una alerta? Vamos a mencionar, una alerta es un aviso de emergencia, un aviso que se da por la amenaza de un acto o omisión del Estado a determinado territorio o a determinado derecho que está en posible afectación, ¿no? Que afecte sus derechos fundamentales contra una persona o contra un pueblo en general. La última alerta que hemos tenido acá es del caso Zahuata, en el cual una empresa contrató una guardias privados para invadir un territorio, ¿no? Tal vez estuvieron escuchando eso, ¿no? Y en el pueblo estuve revisando igual del sur de la Amazonía. Y bueno, nos encontramos esta semana con una alerta de una intromisión en territorio shuar, de la misma manera de una minera usando guardia privado, que hay alerta por invasión de territorio, por violación de derechos de los pueblos y nacionalidades, y al mismo tiempo una alerta por un posible uso de sistemas parapoliciales, es decir, una guardia privada para enfrentarse con unas comunidades, ¿no? Todo esto lo realizó el pueblo shuar, ¿no? Fue el primero en emitirla, y replicaron tanto la estructura Confeñae, CONAIE, como la Alianza de Derechos Humanos, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, a partir de esta se despertó toda la opinión pública y todas las organizaciones que estuvieron replicando esto, ¿no? Podríamos decir que es un ejemplo clave, ¿no? De cómo, de lo que significa una alerta, en este caso por acción del Estado, junto con empresa privada, frente a un territorio de pueblos y nacionalidades, en el caso del pueblo shuar, ¿no? Muchos grupos y organizaciones de la sociedad civil han surgido motivados por violaciones de los derechos humanos, exigen el fin de la vulneración y reclaman instrumentos jurídicos que protejan a la ciudadanía. Lo que mencionábamos, el desarrollo del sistema de protección de los pueblos y nacionalidades ha tenido un papel fundamental las organizaciones que han sido, que constantemente están luchando por la protección de estos, ¿no? Bueno, aquí vemos las distintas organizaciones, las distintas ramas, de los cuales están enfocados en la protección de derechos humanos, ¿no? Tenemos, he dividido en tres grupos fundamentales, ¿no? Que son activistas y organizaciones de derechos humanos, los grupos comunitarios de pueblos indígenas y los movimientos a favor de la paz estudiantiles o pro-democráticos, ¿no? Dentro del grupo de activistas de organizaciones de derechos humanos tenemos todas estas coaliciones y redes. Aquí voy a mencionar la Alianza de Derechos Humanos que se viene desarrollando, en el cual están CEDU, organizaciones como INRED, Amazon Frontlines, etcétera. Es toda una alianza que ha agrupado a todas las organizaciones que están trabajando en estos casos, en este monitoreo, y están trabajando en conjunto, levantando alertas de distintos espacios. Han levantado ya varias alertas en cuanto a territorios, pueblos y nacionalidades en la Amazonía, en la sierra y en la costa, en el sistema con los pueblos de los barrios, de los suburbios, sobre todo de Guayaquil, y en cuanto a las organizaciones campesinas, de bananeras y de todo el sistema agroindustrial, podríamos mencionar, de la costa, es decir, están haciendo un trabajo en conjunto, ¿no? En esto ha tenido igual coordinación con los pueblos y nacionalidades, ¿no? En cuanto ya mencioné las organizaciones comunitarias, en esto estarían las organizaciones también, los sindicatos, los gremios que están en alertas en cuanto al tema de violaciones a los derechos laborales, ¿no? Y bueno, los activistas, los movimientos a favor de la paz, estudiantes que son profesionales
dedicados a la defensa de los derechos humanos, activistas, muchos de ellos, y que están trabajando tanto con organizaciones como con grupos específicos o de manera individual, con asociaciones, con familiares, etcétera, ¿no? Aquí podríamos mencionar también la reciente, bueno, la fundada a partir de octubre de 2019, que es la Organización de Víctimas de Inocencio Tucumbi, el cual tiene el objetivo fundamental de buscar justicia para las víctimas de la represión. En esto tiene una alianza o es parte de la orgánica CONAIE en este momento, es un plan que ha surgido para poder primero denunciar la represión de la cual fueron sometidos en el paro de octubre de 2019 por parte del Estado ecuatoriano, ¿no? La denuncia, lleva a cabo una denuncia de lesa humanidad contra el Estado, contra los funcionarios, el presidente Moreno, la exministra de Gobierno, María Paula Romo, y el exministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. En esta asociación están todas las víctimas que fueron parte del levantamiento y que son parte de distintos pueblos y nacionalidades. Están víctimas Shuar, están víctimas Achuar, están del pueblo Quichua amazónico, pueblo Quichua Sierra, es decir, de todo el país que se han juntado, ¿no?, para específicamente hacer esta lucha pro derechos humanos, ¿no? Al mismo tiempo que desarrollan las denuncias contra el Estado ecuatoriano y contra distintos funcionarios, el otro objetivo es poder tener una reparación para las víctimas, ¿no? Entonces, ha llevado a cabo el proceso de poder gestionar operaciones de alto costo para las víctimas. Muchas de ellas fueron mutiladas, recuerden, ¿no? Esa asociación maneja una base de datos de 26 personas que perdieron ojos, de 8 personas que perdieron extremidades, víctimas de la represión de octubre de 2019. La ayuda para las víctimas para las familias de las víctimas mortales, ¿no? Es decir, todo un sistema de trabajo para la reparación a partir de este hecho de represión, ¿no? Se está también trabajando, esta organización también está trabajando con organizaciones internacionales y directamente con el sistema interamericano en todo este proceso, ¿no? Ahí vemos lo fundamental de este tipo de organizaciones pro de derechos humanos para la búsqueda de justicia para las víctimas. Y este es el caso más directo de CONAIE y la necesidad de poder trabajar en un grupo con un objetivo específico, ¿no? Estos casos continuarán en esta organización Inocencio Tucumbi. Cabe mencionar, Inocencio Tucumbi fue la primera víctima mortal de octubre de 2019. ¿No? Es víctima de represión policial. El informe de su muerte, de su autopsia, es que muere por un impacto de bomba lacrimógena a pocos metros, del cual destruyó su cráneo, ¿no? Y posterior a esto fue pisoteado por caballos de la fuerza pública, ¿no?, de la policía en específico, ¿no? Entonces, en honor a la primera víctima, es de que la CONAIE y víctimas de octubre deciden fundar esta organización que, como digo, es parte de CONAIE, pero tiene el objetivo específico de buscar justicia para las víctimas, justicia y reparación para las víctimas, ¿no? Bueno, pasamos al tema de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? Esto es clave poder entender. Ha sido una lucha que se llevó a cabo a partir del 70, porque en el 70 que se vivía la época de la dictadura, luego agudizada en la época de León Febres Cordero, el cual eso fue un gobierno señalado por la violación sistemática de derechos humanos. Tenemos varios casos de dirigentes sociales y dirigentes de pueblos y nacionalidades que fueron víctimas de violación de derechos humanos. Acá el
en la sierra, en su mayoría de casos, ¿no?, que se han presentado. Pero bueno, ahí están varios dirigentes, por ejemplo, Antonio Vargas, está dirigentes de Shuar, está dirigentes, bueno, varios dirigentes quichuas, amazónicos, ¿no?, etcétera, que fueron fueron víctimas en los 70 fueron víctimas de la dictadura y también víctimas del gobierno de León Febres Cordero, que era, como digo, sé que fue señalado por varias violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero en esa época se tenía solo la organización, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, que formaba parte fue fundada por la Iglesia, formaba parte de ella, de varias, que agrupó organizaciones cristianas y católicas para dar respuesta y ayuda inmediata a las víctimas, ¿no? Pero no se contaba con una organización que tenga como objetivo fundamental la protección de derechos humanos. Acá, de ahí nace la demanda de contar con un organismo que tenga este fin fundamental. Y bueno, con el transcurrir del tiempo, lo que fue la Defensoría del Pueblo, esta institución fundada dentro del Estado, con este fin en específico, ¿no? Es clave entender su rol en razón de que goza de autonomía administrativa, goza de autonomía administrativa, financiera, el cual le permite, digamos, ser un ente que está en el Estado, pero que tiene una actuación especial, ¿no?, que tiene toda la posibilidad de poder ejercer un sistema de protección, ¿no? Este fue clave, voy a seguir mencionando octubre de 2019, que fue un levantamiento en el cual los pueblos y nacionalidades actuaron de una manera que digamos, un levantamiento el cual le puso al Estado en una situación de respuesta, de represión, ¿no? Y aquí es el espacio donde podemos visibilizar lo fundamental que es contar con organizaciones de derechos humanos, tanto de la sociedad civil como dentro del Estado, ¿no? La Defensoría del Pueblo, como digo, es un ente autónomo, ¿no?, que lo que se ha venido buscando es de que su actuación sea lo más independiente e imparcial del Estado. Por eso es fundamental esta institución, ¿no? Durante el levantamiento de octubre de 2019, emitió informes y alertas por cada día que se venía desarrollando estos acontecimientos, ¿no? Fue clave en la liberación y en la denuncia de varias detenciones ilegales y arbitrarias, ¿no? Voy a mencionar en el caso Contraloría, fueron antes de que sucedan los hechos del incendio de la Contraloría, se cometió la detención de 54 compañeros y compañeras, miembros de pueblos y nacionalidades, 52, 2 fueron de barrios de Quito, que fueron detenidos en los patios de la Asamblea Nacional, ¿no?, y luego trasladados a un cuartel de policía en donde estuvieron 36 horas detenidos ilegalmente, ¿no?, sin fórmula de juicio, sin fiscalía de por medio, sin un juez imparcial. Fueron en un lugar que no está destinado a la detención, produciéndose una detención ilegal, ¿no? Se emitió una alerta por parte de Defensoría, por parte de CONAIE, por parte de Confeña, señalando que estaban desaparecidos porque no se tenía conocimiento exacto de su paradero, ¿no? Esto posibilitó su liberación. Un juez determinó que fue una detención ilegal, posibilitó su liberación. Varias de estas alertas fueron por detenciones ilegales, por falta de acceso a la salud. Varios compañeros, compañeras no recibían una atención adecuada, ya que el sistema de salud estaba presionada por el Ministerio de Gobierno, también emitió una alerta al respecto, ¿no?
Y bueno, son 11 informes que saca la Defensoría del Pueblo sobre esto y que son la base de los informes tanto de ONU como cuanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, es decir, varias. De ahí el rol fundamental de contar dentro del mismo Estado con una institución que tenga el objetivo específico de la independencia y la imparcialidad necesaria para denunciar esto, ¿no? Y de aquí viene el informe de la represión del paro de octubre de 2019, el cual es la base de las denuncias que hace CONAIE contra el Estado ecuatoriano, ¿no? La Defensoría del Pueblo, como mencioné, es una institución que promueve y protege los derechos humanos en sí y como su objetivo central, específico y fundamental, ¿no? Por eso es sumamente clave. Y les voy a comentar varias de las funciones de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es la institución llamada a esto dentro del Estado, insisto, ¿no? Bueno, atiende varias peticiones individuales o colectivas relacionadas con vulneración de derechos humanos, emite medidas de cumplimiento obligatorio para proteger el ejercicio pleno de estos derechos, emite pronunciamientos públicos cuando existe vulneración, esa es la alerta que mencionábamos, patrocina a las personas, pueblos, comunidades, colectivos en la interposición de garantías jurisdiccionales. Ya vamos a ver en este momento cuáles son las garantías jurisdiccionales. Bueno, entre las garantías constitucionales vamos a mencionar la acción de protección, la acción de habeas corpus, la acción de habeas data, el acceso a la información pública y acción ciudadana de demandas colectivas, ¿no? Que son las herramientas, los instrumentos para, de una manera rápida, eficaz, directa, se proteja en los instrumentos de derechos humanos. Estos pueden ser interpuestos tanto por la sociedad civil, por grupos, por personas y también por institución de oficio como es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, la Defensoría del Pueblo es una institución que depende de un funcionario que es el defensor, ¿no? Y de defensores que son llevados que son nombrados por provincias, ¿no? Esto depende mucho de su actuación. Hay que estar, digamos, las organizaciones siempre en constante actividad, en constante veeduría ciudadana de su actuación, ¿no? Es importante esto porque si también nos encontramos con funcionarios con Defensoría del Pueblo que hacen omisión de sus funciones, que no están actuando de acuerdo a las funciones y los objetivos específicos de esta institución. Y ahí cabe mucho la veeduría ciudadana, ¿no? Hemos tenido casos de omisión, es decir, que defensorías que son inactivas, así como casos de defensorías que son absolutamente activas en la protección de derechos. Y esto parte, como menciono, de la veeduría que se puede hacer y de la actuación de la sociedad civil en cuanto a las demandas que se pueda solicitar y se pueda ser parte fundamental con esta institución, ¿no? Bueno, las garantías jurisdiccionales, como menciono, son las herramientas para la protección directa e inmediata de los derechos fundamentales, ¿no? En este caso, de los derechos colectivos para pueblos y nacionalidades. Voy a dejar la acción de protección para el final, es el instrumento más usado en este momento en las demandas colectivas de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Bueno, voy a mencionar las siguientes, las demás, que son habeas corpus, que es una acción que está llamada a proteger la libertad de una persona, ¿no? Es decir, es una herramienta fundamental para denunciar una acción ilegal, una detención ilegal, ilegítima, arbitraria, ¿no? Tenemos el caso de Antonio Vargas, para poder entender el habeas corpus, el cual fue encarcelado sin tomar en cuenta el convenio 169 de la OIT que mencionaba en su sentencia y el cual decía que debe ser tomado en cuenta este instrumento
para poder aplicar medidas alternativas a la prisión, en este caso que pueda dentro de jurisdicción indígena, dentro de su territorio, dentro de su comunidad, poder cumplir su sentencia, ¿no? Esto fue hecho, pues no fue aplicado, no fue observado por el juez que emitió la boleta y fue encarcelado, ¿no? Esta acción de habeas corpus correctiva, es decir, que va a verificar, ¿no?, si es que su detención es legal, su detención es legítima, su detención no está violando derechos fundamentales, y poder tomar una decisión al respecto, ¿no? En primera instancia, bueno, no hubo una sentencia favorable. En segunda instancia, como conocen, fue aplicado el convenio 169 de manera parcial, ¿no? Y que, como vemos, al tratarse de un derecho, no puede ser aplicado de esa manera, y por lo tanto todavía tenemos una acción de protección en Corte Constitucional. Pero bueno, el habeas corpus está llamado a eso, que es una herramienta, un instrumento, en el caso que se presenten detenciones ilegales. Vemos el siguiente es el habeas data, es el otro instrumento garantizado por la Constitución, el cual su objetivo fundamental es poder conocer los datos que el Estado pueda tener sobre personas o colectivos, ¿no? Muchas veces hemos tenido información en cuanto a la recolección de información que se tiene de personas o colectivos, o de dirigentes sociales, o de pueblos y nacionalidades en conjunto, ¿no? Esto está llamado a que el Estado, el juez obligue al Estado a decir qué datos tienen de manera individual o de manera colectiva, qué datos está recogiendo el Estado ecuatoriano, para que no seamos objeto de un monitoreo ilegal o de una persecución ilegal, ¿no? El acceso a la información pública es la otra herramienta garantizada por la Constitución, el cual igual es usado constantemente. Tenemos siempre el inconveniente de que por lo general, varios proyectos que están siendo desarrollados en territorios de manera arbitraria por las empresas privadas o por el Estado, carecemos de la información necesaria. No sabemos qué dicen las concesiones, qué dice la exploración, no sabemos cuál es los estudios de impacto ambiental, quién es la autoridad que firma uno u otro documento, es decir, carecemos de esta información, ¿no? Por el cual está garantizado este acceso a la información pública, si es que no se cumple con la labor, con los tiempos administrativos mediante el cual podemos conocer información sobre un determinado proyecto o una determinada acción pública, pues podemos mediante un juez solicitar este acceso a la información, ¿no? Ya hemos llevado a cabo una serie de peticiones sobre esto, peticiones que han sido favorables, sobre todo en proyectos extractivos, ¿no?, que, como mencioné, esconden la información para que los pueblos y nacionalidades que ven su territorio amenazado no puedan acceder a ella. La acción ciudadana de demandas colectivas, bueno, esto es específico la posibilidad de que un colectivo pueda establecer una serie de demandas que están llamados a la protección de sus derechos, ¿no? Con respecto a la información pública, justamente por esto es importante la actuación de la Defensoría del Pueblo, ya que de oficio puede solicitar información, y esto nos posibilita tener la información directa y de manera inmediata, ¿no? Por sus propias características, la Defensoría del Pueblo puede acceder de una manera que la sociedad civil sobre todo en tiempos que la sociedad civil, digamos, tiene mayor dificultad para acceder, o que estaría buscando mediante un juez
acceder a la información, la Defensoría del Pueblo puede hacerlo de manera directa e inmediata, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales, voy a mencionar el bloque 28, en los cuales nos ha tardado meses poder acceder a la información pública y a través de Defensoría del Pueblo lo hemos logrado en cuestión de días, ¿no? Vamos a hablar, bueno, eso en cuanto a las garantías que poseemos, ¿no? Entonces, tener claro la garantía de evitar detenciones ilegales, que es el habeas corpus, la garantía de acceder a la información personal que recoja el Estado, es el habeas data, la garantía del acceso a la información pública, que lo tenemos también garantizado para cualquier acción o proyecto que se pueda llevar a cabo en nuestros territorios. Esto es importante porque a través de del acceso a la información pública y contar con toda la información necesaria es por el cual podemos activar el derecho a la consulta previa libre informada, ¿no? Como mencionábamos, esto es importante. Esta es una parte fundamental de la consulta previa libre e informada, ¿no? Y bueno, veremos ya la acción de protección más adelante, que es otra de las garantías, que es una garantía esencial garantizada en la Constitución, ¿no? Mencionábamos la alerta, ¿no? Para poder entrar a la petición defensorial, mencionábamos la alerta, que es una acción inmediata de vulneración de derechos. En estos últimos tiempos se produjeron dos casos Aguata, caso Shuar, en el cual hubo esta posible violación de derechos, esta invasión a territorios, y las organizaciones pues dieron aviso, emitieron la información de manera oportuna, y esto fue replicado y por las organizaciones de derechos humanos, por la Defensoría del Pueblo, por sus pueblos y por sus organizaciones, y a partir de esta alerta ya hay algunas acciones en cuanto en cuanto a sus mismas estructuras, en cuanto a las organizaciones de derechos humanos y en cuanto a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sobre todo del caso Zahuata, ¿no? Desconozco la actuación de Morona Santiago en el caso del tema Shuar. En el caso del caso Zahuata, la Defensoría del Pueblo ya ha abierto una investigación sobre esta posible vulneración, ¿no? Y aquí, bueno, seguimos, que es una petición defensorial. La petición defensorial, una vez emitida la alerta, y la posibilidad de una petición. Las peticiones se pueden presentar de forma verbal o escrita ante un funcionario en la institución con su firma de responsabilidad. Si no sabe firmar, si una persona no puede firmar, basta la huella digital para poder hacerlo, ¿no? Incluso este mecanismo garantiza de que una persona no puede tener sus documentos de identidad, pero a través de otra persona que le declare conocer se formula la petición. ¿Por qué se omiten algunas, por qué, digamos, estas peticiones defensoriales son de manera sencilla, simple? Porque bajo el principio de que no se puede interferir o no se puede, por una formalidad, impedir que hay una protección a los derechos humanos. Es decir, son todas estas, petición defensorial y las garantizadas en institución como en la Constitución, como garantías jurisdiccionales, lo que están llevadas es el objetivo fundamental a la protección de derechos humanos, por el cual las formalidades que se establecen para esto son sencillas, bastante simples o mínimas, ¿no? Es decir, no son instrumentos que son complejos de poder plantearlos. Lo que un juez no puede omitir, no conocer esto por falta de formalidades. Una vez que están presentadas una acción de este tipo, todo juez está en una obligación de poder dar trámite, ¿no? O si es que carece de alguna cosa, poder solicitar, completar la información, pero no puede rechazar esto ni el ente jurisdiccional, ni los jueces, ni la Defensoría del Pueblo.
Por eso es de que una vez que se hace que la petición defensorial, pues se puede hacerlo de manera verbal o de manera escrita con formalidades mínimas para que se lleve a cabo esto. No se puede negar, ¿no? El negarse sería una omisión ya de funciones, ¿no? Tanto de jueces como mencionó la vía administrativa de defensoría. La Constitución misma reconoce que toda persona tiene derecho a formular peticiones a las autoridades por motivos de interés general o particular y de obtener su pronta resolución. ¿Qué es una petición defensorial? Acudimos a la Defensoría del Pueblo y se señala emitimos la alerta, luego acudimos a la Defensoría del Pueblo, el cual, mediante de manera verbal o escrita, sin formalidades innecesarias, lo que se busca es de que se abra un expediente de posible vulneración de derechos, ¿no? La Defensoría del Pueblo tiene la obligación de poder dar trámite a esto y de abrir un expediente, el cual se llevaría a cabo una investigación del caso, ¿no? ¿No? Se puede presentar una petición por violación a los derechos fundamentales que afecten a la vida, salud, integridad física, moral o psicológica de las personas o de cualquier derecho constitucional o legal que esté garantizado por convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador. Es decir, si es que un pueblo o organización por Estado, por empresa privada, emite una alerta o está en peligro de sus territorios de que puedan ser violados en sus derechos constitucionales, es fundamental que se pueda abrir un expediente defensorial y de parte de la sociedad civil también, como ya mencioné, las organizaciones de derechos humanos pueden abrir un monitoreo a partir de la alerta para llevar a cabo toda la investigación del caso y el levantamiento del caso, ¿no? Algunos ejemplos de por qué se han emitido alertas y de las peticiones o las expedientes defensorial que se ha venido llevando a cabo, ¿no? Cuando existe afectación a la naturaleza, varios proyectos extractivos están bajo investigación por la vulneración de los territorios. Cuando una persona es detenida arbitrariamente, ya mencioné, ¿no? Cuando existe violación inminente de un territorio, de pueblos y nacionalidades, cuando una persona legalmente detenida es víctima de tortura o maltrato. Eso se inició en octubre de 2019, ¿no? De hecho, hay 2 o 3 personas de la nacionalidad quichua que fueron sometidos a actos de tortura y que están en proceso judicial, ¿no? Bueno, y el trámite es que admitida la petición se procede a su inmediata investigación sumaria para que el funcionario público o la persona involucrada conteste en un plazo de 8 días a la petición planteada, ¿no? La falta de contestación asume como aceptación de la petición, debiéndose en todo caso indagar sobre los fundamentos de la misma. Si es que Defensoría del Pueblo, y esto también mencionar, muchas veces la Defensoría del Pueblo no abre una investigación o la rechaza, ¿no? Pero esto tiene que ser motivado. Nosotros hemos acudido a solicitar la motivación de por qué rechaza o por qué no actúa, ¿no? Y hemos solicitado en muchos casos la salida de los defensores provinciales porque no están actuando de acuerdo a sus funciones que se establecen, ¿no? Por lo cual no puede simplemente omitir, decir no investigo o decir no actúo, ¿no? Esto es una falta grave de un funcionario público, ¿no? Bueno, dentro de la petición defensorial, establece algunos requisitos que son mínimos, claros, nombre y apellido de la persona que emite la solicitud, ¿no? En el caso de ser un dirigente, bueno, tiene su acta de asamblea, su nombramiento, etcétera, algo que avalice su condición de dirigente y un relato sucinto de las circunstancias en las cuales se produjo la posible vulneración de derechos, el domicilio del peticionario, esto es por lo general la comunidad a la cual pertenece. ¿Qué se solicita? ¿Cuál sería la medida reparatoria que se solicite? Y las pruebas documentales o testimoniales que fundamenten la petición. Es decir, es bastante sencilla, digamos, lo que
la Defensoría del Pueblo establece, ¿no? En cuanto a pruebas documentales y testimoniales, basta con el testimonio de la persona que plantea la petición y en el caso de tener, por lo general, lo que se acompaña en un primer momento son las fotos de la posible, de la intromisión a territorios o los documentos, los primeros documentos que se ha obtenido en cuanto a un proyecto que afecte a pueblos, a territorios, ¿no? Aquí vemos la demanda de acción de protección constitucional. Es el instrumento que más se ha usado a los pueblos y nacionalidades en estos últimos litigios, ¿no? Hablamos de la acción de protección del río Peatúa, del caso Huao, del caso Sinangoe, del caso Bloque 28, es decir, se está desarrollando una serie de precedentes en cuanto a esto, ¿no? Había mencionado también, en anterior sesión les había mencionado que iba a revisar las acciones o los precedentes que puedan tener en el sur amazónico, Shuar, mencionar que no ha existido hasta el momento todavía una acción de protección que haya llegado a buen punto. En este caso, ahí falta un precedente jurídico en cuanto a protección de territorios, ¿no? En el caso de Zamora, hay una acción contra la empresa minera, pero que ha sido rechazada, ¿no? Es decir, hay toda una serie de trabajo a desarrollar en estas zonas que están principalmente afectadas por la minería. He revisado el mapa de concesiones mineras de este territorio y realmente es la intención del gobierno de poder ampliar la explotación minera, de doblar la explotación minera, como menciona mediante últimos decretos, está enfocada al sur amazónico, ¿no? Es decir, ya hay una alerta ahí en cuanto a posible vulneración de derechos, el cual se debe llevar a cabo todos los mecanismos ya de poder proteger estos territorios, ¿no? Bueno, la demanda de acción de protección, como mencionábamos, es un instrumento constitucional de protección de derechos y garantías, ¿no? Señalados en toda la Constitución e instrumentos internacionales, ¿no? Este es fundamental ya que va a llevar a la protección inmediata. Esto está reconocido en el artículo 88 de la Constitución y el 39 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Lo que trata es la protección de un derecho fundamental, ¿no? Muchos de los casos nos encontramos sobre todo en las instancias judiciales que rechazan una acción de protección señalando de que hay vías administrativas para poder resolver un conflicto, para poder resolver una petición. Pero en este caso el objetivo central es demostrar que se está afectando derechos fundamentales, derecho al territorio, derecho a un medio ambiente sano, todo lo que está señalado en el capítulo de derechos colectivos de la Constitución son los derechos fundamentales que deben ser objetos fundamental de una acción de protección. En este caso, en cuanto al río Piatúa, la falta del derecho a la consulta previa, libre, informada, la falta de aplicación de esta fue la razón esencial. En el caso Huao fue la consulta previa, libre, informada y el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Lo que llevó al éxito de esta y a parar una expansión petrolera, un bloque petrolero, ¿no? En el caso Sinangoe igual fue la consulta previa, libre, informada. En el caso Zahuata, que está en litigio, en el caso bloque 28, que está en litigio, es la misma falta de consulta previa, libre, informada. Es decir, es un derecho fundamental que está garantizado en la Constitución y que no ha sido tomado en cuenta por omisión de Estado y que es el punto esencial de protección, ¿no? Según el artículo 88 de la Constitución, ¿cuándo se usa una acción de protección?
o cuándo debe ser interpuesta una acción de protección, cuándo procede, ¿no? Procede contra actos o omisiones de la autoridad pública, no judicial, que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su gozo o ejercicio, ¿no? Contra políticas públicas nacionales o locales que impidan el goce o ejercicio de los derechos y garantías, contra los actos u omisiones de un prestador de servicio público que viole los derechos y garantías. Es decir, es una acción destinada a la denuncia o a velar que la función pública tiene la obligación de garantizar todos los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución, ¿no? Contra acto o omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado cuando ocurran al menos una de las siguientes circunstancias: presten servicios públicos impropios de interés público, presten servicios públicos por delegación o concesión, provoca un daño grave. Este ha sido una de las causales fundamentales en las cuales se ha desarrollado los litigios, que demostrar y señalar que la omisión de los derechos fundamentales va a provocar un daño grave a los territorios y a la vida de pueblos y nacionalidades. Esta ha sido la causal en todas las sentencias que les he mencionado, ¿no? La afectación de un derecho y la provocación inminente de un daño grave. Que la persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo, ¿no? Ya que están estas herramientas llevadas a poder nivelar la relación Estado-sociedad civil, ¿no? Que el Estado, la función pública, no emplee la fuerza, ¿no? Digamos, toda la fuerza y su aparato para imponer políticas públicas. Lo que busca esta herramienta es poder nivelar esa fuerza, ¿no? Y bueno, y 5, todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. Hemos tenido también acciones de protección que han señalado, que han planteado pueblos y nacionalidades por actos de discriminación o actos raciales, ¿no? Que los jueces han llevado a la reparación inmediata de esto, a las disculpas públicas y a la reivindicación de los derechos de las víctimas, ¿no? Tenemos, sobre todo en la sierra, ha habido 2 casos en cuanto a acción de protección que se ha planteado, sobre todo por funcionarios que han tenido actos raciales evidentes, ¿no? en medios de comunicación. Los requisitos están dados para que se pueda presentar una acción de protección cuando hay una violación. Veíamos, hay una violación de un derecho constitucional, básicamente. Acción o omisión de autoridad pública en particular, es decir, que haga o deje de hacer, que un funcionario haga o deje de hacer algo, ¿no? En favor de la protección de derechos. Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuada y eficaz para proteger el derecho violado. Es decir, que sea el mecanismo esencial para la protección, que no exista otro mecanismo. Y en general, cuando se trata de derechos fundamentales, no existe otro mecanismo judicial que esté llevado a la protección inmediata de este. Es decir, es la acción de protección el mecanismo único y el mecanismo esencial para la protección de un derecho fundamental, ¿no? Bueno, características de una acción de protección, en general, digamos, es mencionar, se le llama una acción, no es un recurso judicial, sino una acción que tiene su procedimiento específico constitucional, ¿no? Es totalmente informal, rápido, como les mencionaba, en garantías constitucionales, las formalidades no anulan la pretensión, no anulan el litigio y no anulan la posibilidad de restablecimiento de este derecho, ¿no? Lo que se busca es que sea lo más eficaz posible, lo más rápido posible, tiene sus tiempos establecidos para frente a la inminencia de una violación de derechos. Es reparadora y preventiva, tiene la posibilidad
con la simple presentación de una acción de protección, presentar acciones que están llamadas ya a la protección inmediata, las medidas de protección inmediata que se pueda señalar para evitar esta inminente violación de derechos, ¿no? Bueno, señalábamos también cuando no procede, he puesto también cuando no, he creído importante señalar cuando no procedería una acción de protección, ¿no? En general, cuando no se trate de una violación de derechos constitucionales, hay que demostrar que es una violación inminente de derechos constitucionales. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, eso también ha habido casos en los cuales se señala una acción de protección, pero los actos son revocados antes de que se pueda resolver esto, por lo cual ya, digamos, ya no procede, ¿no? Hubo un caso reciente en el cual se planteó una acción de protección contra el ministerio, contra la subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el cual dieron nombramiento y concedieron tierras que estaban dentro de territorios del cual se planteó una acción de protección, pero administrativamente la revocaron antes, entonces, por lo cual quedó ya insubsistente. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, es decir, ahí, cuando el acto administrativo puede ser impugnado en la vía judicial, lo que les mencionaba, ¿no? Cuando la protección del accionante sea la declaración de un derecho y cuando se trata de providencias judiciales. Es decir, está destinado a la protección cuando se trata de omisión o acción de la función pública en específico. No estaría cuando se trate de, cuando se trata de temas judiciales, ¿no? Lo que busca exclusivamente es, como mencionaba, la protección de un derecho fundamental. Bueno, esto por información había puesto cuando no había introducido esta información de cuando no procedería una acción. Y bueno, lo que señala la ley, como mencionaba, las formalidades son mínimas, ¿no? Los nombres y apellidos de los accionantes. Esta acción de protección puede ser interpuesta de manera individual o de manera colectiva. Las acciones que se ha hecho hasta este momento en la Amazonía ecuatoriana o en los distintos pueblos y nacionalidades han sido colectivas, ¿no? Conocer la identidad de la persona o de la organización, la descripción del acto o omisión por el cual se está violando un derecho, se está llevando a cabo un daño grave, el lugar donde se puede hacer conocer a la persona o entidad accionada, es decir, señalar los casilleros o los correspondientes correos electrónicos de las organizaciones para que puedan acceder a la información de manera legal inmediata, el lugar donde la declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos o omisiones, es decir, por el mismo hecho que se va a demandar, no se puede establecer otras en el mismo tiempo, no se puede declarar otra garantía constitucional, no se puede plantear otra garantía constitucional, tienen que resolverse las garantías constitucionales, ¿no? La solicitud de medidas cautelares, si se cree oportuno. ¿Qué son las medidas cautelares? Una serie de actos que señalan los jueces para la garantía, para la protección inmediata, ¿no? Para que no se produzca la violación de derechos humanos ante una acción inmediata de la función pública, ¿no? Esto hasta que se pueda resolver la acción de protección. Señalar que en los casos que he mencionado, no se ha llevado a cabo una medidas cautelares a pesar de que se ha solicitado, ¿no? Todos han llegado a sentencia, a litigio, y en el cual ahí en segunda instancia, y ahí, digamos, se ha emitido los actos de reparación. Las medidas cautelares, el Estado se cuida mucho de poder emitirlas a la brevedad posible, pero está dentro de la norma y se solicita que sean señaladas, ¿no? Elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto o omisión de violación de derechos constitucionales. Aquí
toda la documentación que se pueda haber recopilado al respecto y que demuestren que se trata de una vulneración latente, ¿no? Como decía, como mencionaba también, la falta de formalidad no anula la posibilidad de que siga su trámite. En el caso de carecer de alguna información, el juez lo que dispone es de que se complete la demanda, se complete lo que faltaría ahí, y no es que anula, ¿no? Por lo cual debe el juez siempre estar llamado por ley a subsanar cualquier cosa que falte en la demanda para poder tramitar esto, ¿no? Esto es clave, ¿dónde se interpone la acción de protección? Esto se interpone, debe conocer el juez el lugar donde se comete el acto de omisión. Es decir, si es que se desarrolla en territorio Shuar, en Morona, son los jueces de Morona los que están llamados a conocer esto. Es decir, dónde se desarrolla, dónde se llevó a cabo la posible vulneración de derechos humanos. Vamos al tema de medidas cautelares. Como mencioné, esto está en la ley, se ha solicitado, el Estado ecuatoriano se cuida mucho de poder interponerlas con la simple demanda, ¿no? Pero el objetivo fundamental es que son necesarias para evitar o cesar una violación de derechos, pueden presentarse de manera independiente o junto con la acción de protección. ¿Cuál es el fin esto? La suspensión provisional del acto que está violando derechos, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos, es decir, actos inmediatos, medidas inmediatas para parar la posible vulneración de derechos humanos. Parar o prevenir, detener o prevenir la violación de derechos humanos. Esto es importante, ¿no? La visita al lugar de los hechos se ha solicitado en todas las demandas, no se ha accedido, los jueces no han accedido, no quieren visitar los territorios. Yo señalo esto porque son las falencias que hemos encontrado en un litigio y que estamos llamados a poder seguir buscándolas, ejerciéndolos, ¿no? Y bueno, finalmente, la acción de protección en sí tiene como objetivo declarar la violación de derechos y medidas de reparación. El proceso solo terminará cuando se cumpla la reparación dictada por juez o jueza, ¿no? Señalar acá que el Estado ecuatoriano ha sido llamado la atención por la falta de mecanismos eficaces para la protección individual de los defensores de derechos humanos, ¿no? Dentro de Defensoría del Pueblo existe un sistema de protección individual para estos, pero se ha establecido que no existen los mecanismos adecuados y desarrollados para garantizar esto, ¿no? Existe el sistema de protección de víctimas y testigos que está digamos, legislado acá, que está ahí, pero que está en coordinación Defensoría del Pueblo y Fiscalía General del Estado, lo cual pone una situación a Fiscalía de al mismo tiempo ser y Policía de poder ser quien proteja digamos, a un defensor, pero al mismo tiempo, digamos, está cruzado en sus funciones en cuanto a que es la Fiscalía quienes llevan los actos de investigación de acciones penales de manera de oficio. Ese es su rol fundamental, por lo cual, digamos, no está todavía señalado como un mecanismo eficaz, ¿no? Existen los mecanismos, como veíamos, de protección de derechos y garantías constitucionales, ¿no? Que son llamados a la protección fundamental de los derechos, pero en cuanto a la protección individual de los defensores, todavía están en desarrollo y es una demanda fundamental de las organizaciones de derechos humanos de que existan mecanismos inmediatos y eficaces para la protección individual de dirigentes sociales
de personas que están trabajando en la protección de derechos humanos como su objetivo fundamental y que no, en este momento, como menciono, están en desarrollo, ¿no? Estas herramientas son fundamentales para la protección de los derechos de los pueblos y nacionalidades, por lo cual deben ser analizados y deben ser, estar siempre presentes, ya que son las garantías que están llamadas a la protección inmediata. Eso es sumamente importante, ¿no? Y bueno, tenemos ahí para recopilar, en el caso de una violación o una posible violación de derechos constitucionales, tenemos la alerta temprana, la petición defensorial y las garantías constitucionales. Digamos, esa sería el camino, la vía de protección de derechos que establecen los mecanismos, que establece el Ecuador como mecanismos para esto, y que están normados, que están garantizados por la Constitución. Hasta aquí, no sé cómo estará mi tiempo. He tratado de poder abarcar todo lo que contenía este módulo, y bueno, pasaríamos, Rubén, a las preguntas, por favor. Adelante, Lenin, muchas gracias por lo compartido. Estimados participantes, pueden hacer las preguntas vía chat. Mientras se están preparando las preguntas, a mí me gustaría hacer una pregunta, Lenin, sobre justamente cuál tú crees que es el peso que tiene un informe defensorial de la instancia de la Defensoría del Pueblo al ser una instancia del Estado. ¿Cuál tú crees que es el peso que pueda tener en un caso, en un determinado caso, digamos, ante una instancia constitucional? Es fundamental la configuración de la institución de la Defensoría del Pueblo. Está garantizada su independencia y su actuación, en cuanto a su actuación, ¿no? Esta, como menciono, ha sido una demanda. Esta institución nació como una demanda de la sociedad civil para contar con una institución al respecto. Por lo cual es importante. Por eso cuando existe defensores que no están cumpliendo con sus funciones o están haciendo caso omiso, es un problema grave, ¿no? Es decir, es del lado contrario. Cuando la Defensoría cumple con su rol, realmente los informes han tenido un peso fundamental dentro de los litigios. En este momento, el informe de la Comisión de la Verdad de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, es el centro de litigio de todas las demandas que están planteando las víctimas de la represión. Por lo cual es una institución que siempre tratamos de que haya una veeduría ciudadana, y es el ideal, digamos, el ideal de lo que se busca, que sea una Defensoría del Pueblo. Sus informes son, como menciono, son esenciales, son trascendentales, porque por ley, digamos, tienen la posibilidad de desempeñarse en independencia, ¿no? Ahora, cuando se trata de informes que no están siendo favorables, que no están señalando, que tienen omisiones, los informes de sociedad civil son fundamentales para poder también, dentro de los casos de litigio, debatir los informes defensoriales, ¿no? Por lo cual se trabaja siempre con informes independientes de sociedad civil e informes de Defensoría del Pueblo. Gracias, Lenin. Justamente la pregunta va, porque en nuestra experiencia hemos logrado voltear un caso con el informe defensorial bajo ese argumento, ¿no? De que no nos crea a nosotros, que somos particulares o sociedad civil, no le crea a esta organización que es ajena al país, tal vez, créale un informe del Estado que señala que ha vulnerado los propios derechos. Entonces, ese peso a nosotros nos ha servido para voltear un proceso, ¿no? Hay una pregunta, me permiten, Yadira nos pregunta, ¿cómo se utilizan las garantías jurisdiccionales? Ejemplo, el habeas corpus, y cómo
uso la petición defensorial en el caso de que le hayan cogido preso? Ya. Bueno, lo que tú mencionabas, Rubén, efectivamente, cuando existe un informe del mismo Estado, en este caso existe un informe del mismo Estado que demuestra el uso excesivo de la fuerza, realmente para el Estado le pone una situación incómoda, ¿no? Realmente, y por eso es que de octubre de 2019 el informe de Defensoría del Pueblo es usado por la ONU y es usado por el sistema interamericano, por la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para sus respectivos informes, ¿no? Es clave, está siendo trascendental en este caso. Con respecto a la pregunta de Yadira, muchas gracias por la participación. ¿Cómo se utilizan las garantías jurisdiccionales del ejemplo del habeas corpus? Como señalaba, estas se interponen ante un juez, el cual está llamado a poder garantizar esto, ¿no? Para esto se necesita, digamos, el apoyo de abogados que puedan interponer la acción y puedan llevar a cabo todo este litigio para la garantía de derechos, ¿no? La simple, digamos, la simple presentación ya abre la jurisdicción constitucional y el juez tiene que dar trámite a eso, ¿no? Todas estas garantías todas estas garantías se hacen efectivas interponiendo una demanda ante jueces, ¿no? Que pasan a tener un rol constitucional, pasan a ser jueces de garantías constitucionales, ¿no? ¿Cómo uso la petición defensoría en el caso que le hayan cogido preso? Esto se produce muchísimo. Hay una serie de peticiones defensoriales por detenciones ilegales, ¿no? Esto debe ser la demanda más usada, digamos, lo más pedido por la ciudadanía, porque nos encontramos todo el tiempo con casos de este tipo, ¿no? Cuando estamos frente a una detención que consideramos ilegal, arbitraria, ¿no? La Defensoría del Pueblo abre un expediente, se ingresa, de forma verbal, se acude a la Defensoría del Pueblo, se señala que hay una posible detención arbitraria. La Defensoría del Pueblo habla de un expediente. En el caso de encontrar elementos, debería plantear una acción de habeas corpus, ¿no? Este sería el ideal, digamos, del trámite que se debería llevar a cabo. En las experiencias que he tenido, por lo general hay esta acción de Defensoría del Pueblo, ¿no? En las experiencias que he conocido de primera mano. Cuando no se lleva a cabo esto, bueno, el Defensoría del Pueblo hace omisión, está haciendo caso omiso a esto y, como señalaba, también puede ser objeto de algunas demandas por omisión de sus funciones, ¿no? Pero este es el caso. Ha habido varias acciones planteadas de habeas corpus por detenciones ilegales que han nacido de una alerta o de una petición de defensoría. Muchas gracias, Lenin. Vamos a abrir el micrófono a dos participaciones. Si alguno de los participantes quiere hacer algún comentario o alguna participación con una pregunta, tal vez a Lenin, y mientras se preparan o mientras están pensando en esto, Lenin, ¿qué sugerencias tú nos darías para recopilar información o para presentar los hechos? Digamos, estamos fuera del territorio y a veces el que está más cerca tiene que presentarnos los hechos o contarnos, pero ¿cuáles serían tus sugerencias para recopilar esta información en el caso de un hecho de vulneración de un derecho, ¿no? Sí. Bueno, este es lo que nos enfrentamos, digamos, en primera instancia, la problemática de la información, ¿no? Por eso es de que las alertas y la petición se hace con el simple testimonio inicial, es decir, de cualquier persona que acude y mencione una posible afectación de derechos. Luego, lo ideal es que a través de Defensoría se solicite, mediante la petición,
que se hace ya Defensoría, ese momento mismo, Defensoría pueda ya solicitar la información adecuada y ahí podemos acceder a la información completa, ¿no? En primera instancia, digamos, es un hecho testimonial de lo que posiblemente ha sucedido, ¿no? Acá juega un rol fundamental las organizaciones de derechos humanos que actúan en primera instancia en la emisión de alertas. Estas organizaciones, pues, pueden acceder a la información o pueden iniciar las acciones para tener la primera fuente de información directa, ¿no? Y otro rol fundamental que han jugado ahora con las nuevas tecnologías son las fotografías, ¿no? Varias peticiones se han llevado a cabo por fotografías de las posibles violaciones, de la posible invasión a un territorio, por ejemplo, ¿no? En el caso Shuar, en el último, la alerta se levantó por las fotografías que se lograron salir al conocimiento público del ingreso de la empresa, ¿no? Entonces, en primera instancia, digamos, de primera mano, lo que usamos es el testimonio y fotografías. Son eso es clave y con eso hemos logrado emitir alertas y solicitar peticiones, ¿no?, al respecto. Incluso los testimonios se han hecho vía telefónica. Cuando se actúa alguien que está fuera de territorio, pero que en el territorio no hay una imposibilidad de salir, se ha hecho vía telefónica. Quien acude a Defensoría del Pueblo, quien acude a una organización de derechos humanos, se lleva a cabo los testimonios iniciales mediante vía telefónica, con los cuales ya se abre o expedientes o monitoreos en el caso de las organizaciones, de las ONGs que trabajan en esto. Bueno, muchas gracias, Lenin. Ha sido sobre todo muy didáctico cómo nos has explicado estos procesos. Te agradecemos. Yadira quiere compartir. Adelante, Yadira. Sí, buenos días. Felicito por la exposición a Lenin. Interesante tema, muy importante en la forma que lo está llevando. Un comentario y una pregunta. En el año 2018 se produjo la licitación petrolera, la Suroriente, y nosotros en la FENASH somos parte del bloque 10, conocido en nuestro sector como el bloque Jintiquit, que está casi al sur del territorio de la FENASH, que es la Federación Shuar de Pastaza. Entonces, se realiza la licitación en la que se extiende el territorio para la explotación, que hace años atrás, en el 92 creo, fue ya licitado eso. Pero entonces ahora nosotros nunca tuvimos conocimiento de ello, no fuimos consultados, creo que se violó nuestro derecho. Entonces, ahora, ¿cómo la FENASH, que está al frente del compañero Severino Charuqui, puede enfrentar eso? Ella hizo una rueda de prensa en cuanto a la nueva ordenanza, no sé si es ley o ordenanza, lo que hizo el gobierno nacional acerca del ordenanza 50, creo que es 92 o 151, donde que dice de que se va a explotar. Y entonces no solo es el sur, ¿no?, que está al pendiente, sino también nos afecta a nosotros, ya que nosotros también estamos en esa licitación. Por favor, si nos comparte cuáles son los procesos o qué mecanismos se debe realizar. Gracias, compañera. Sí, he conocido a través de la FENACH este inconveniente, este problema. Lo que alega la empresa es de que al expandir, digamos, ya estaban trabajando con una concesión y expanden, y eso no significa un nuevo acto, ¿no? Lo que es contrario, ¿no?, a la norma, lo que es contrario al hecho, lo que es ilegal. En este caso, sé que ya hay por la petición de FENACH, hay un expediente defensorial en la Defensoría del Pueblo de Pastaza, la cual está solicitando información pública, ¿no? Al mismo tiempo, la FENACH de no haber esto, está pensando o está planeando, digamos,
plantear el acceso a el mecanismo de acceso a información para saber exactamente la documentación, sobre todo normas de impacto ambiental, porque lo que están trabajando es con el anterior estudio de impacto ambiental. Lo que dicen es de que simplemente estamos ampliando operaciones, pero los impactos, digamos, nos movemos vamos a hacerlo con la misma licencia ambiental, lo cual igual es ilegal. El rato que tú amplías tu producción o tu extracción, tus operaciones, lo que estás haciendo es ya saliéndote de lo que la norma, lo que anteriormente venías trabajando, por lo cual requiere un nuevo estudio de impacto ambiental, así lo señala la normativa. Por lo cual, con esto, digamos, con esta recopilación de información, ya se podría plantear acciones, ¿no? Que estarían llamados a que, igual en este caso, a solicitar que al ser una ampliación de operaciones ya se trata de nueva afectación al territorio, por lo cual debe ser llevado a consulta, uno. Dos, en cuanto a la afectación de territorio en sí, y tres, en cuanto a la falta de una nueva licencia ambiental o de un nuevo estudio de impacto ambiental, el cual afecta el derecho los derechos de la naturaleza, todo el paquete de derechos de la naturaleza. Entonces, como FENACH, como defensoras de los derechos humanos, como defensores de los derechos humanos, es importante que puedan darle seguimiento a esta expediente defensorial que ya existe en este momento sobre este caso de ampliación del bloque 10, ¿no? Y porque dentro de ese expediente las organizaciones solicitantes son la parte fundamental. Es decir, se puede constantemente, al ser parte del proceso, digamos, están llamados a poder dar impulso al proceso o estar siempre de actores directos de ese proceso, ¿no? Por lo cual es importante que puedan acudir, ver qué información ya se tiene, solicitar nueva información, solicitar incluso una visita a territorio por parte de Defensoría, es decir, una visita in situ que pueda recoger el testimonio de la comunidad al mismo tiempo que pueda verificar la posible vulneración. Trabajar en este expediente es fundamental porque ya lo existe. Al mismo tiempo, poder, mediante organizaciones no gubernamentales, sería la otra acción, poder también levantar un informe, como señalo, siempre es importante contar con los dos informes o con los dos monitoreos, en el caso de ONGs, monitoreos, y con esto ya podríamos estar hablando de una acción de garantías, ¿no?, que se establece. Pero, como señalo, todo esto es porque sí, efectivamente existe afectación a su territorio de parte de esta empresa. Bueno, gracias, Lenny. Justamente ese es el problema que creo que todos los países y territorios estamos sufriendo actualmente. Y tu explicación nos abre mucho en conocer el camino que tenemos para defender estos derechos, ¿no? Te agradezco mucho la amplia y didáctica explicación, sobre todo compartir tus experiencias. Ha sido muy grato tenerte el día de hoy, estimado Lenin, y bueno, hasta siempre. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias, compañeros, compañeras, por participar acá. Bueno, seguimos trabajando en todo esta lucha por la protección de los derechos fundamentales y los territorios. Hasta luego, compañeros, que estén muy bien. Gracias, que le vaya bien.